la historia de la conquista española y nada que se le parezca, pero hablando de historia justamente solemos hacer revisiones constantes de lo que es la historia reciente, siempre salen voces que nos ponen sobre la mesa ciertas polémicas y en este caso también se suma el documental de Emir Kusturica que, bueno, tantas idas y vueltas que tuvo, se suspendió su lanzamiento, ahora finalmente fue lanzado, recientemente fue estrenado, sobre la vida de nuestro expresidente y ex líder tupamaro José Mujica. Y para hablar sobre este documental, pero también sobre el libro, como decía Cami, que acaba de sacar Jorge Zabalza, La leyenda insurgente, es que lo tenemos a él, a Jorge Zabalza con nosotros, ex dirigente tupamaro, que tiene mucho para decir a propósito de la historia reciente, del documental y también, ya que veníamos hablando de lo que pasó en Paysandú, de lo que son los excesos de fuerza a veces, ¿no? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por acompañarnos. A veces, ¿Qué tal? a veces se pasa, ¿no? A veces se pasa. ¿Viste el documental de Mujica? Sí, lo miré. No puedo dar una opinión cinematográfica, ¿no? Porque no conozco y bueno, no soy demasiado cinéfilo tampoco. Pero sí les puedo hablar de los sentimientos que me despertó, ¿no? Porque con Mujica nos conocimos un verano, en un enero como este, ya hace 51 años, ¿no? Nada más. Que a él lo había ido a buscar la policía a la casa de la madre ahí en el Paso de la Arena, se escapó por la ventana del baño y se encontró conmigo en la Plaza Libertad, subimos a un bus de Honda y fuimos a una casa en Pinares, Maldonado, cerca de donde estaba el estadio del Ginés Cairo Medina, donde le dimos refugio. Así fue como vos conociste a José Mujica. Ahora, verlo en este documental y ver a tus ex compañeros, ¿no? Como Mauricio Rosenkopf, como Ñato Huidobro, todos ellos dando una versión de la historia, historias que tú de alguna manera protagonizaste, o tú o tu hermano, Sí. tu hermano Ricardo, a quien le dedicás este último libro. Sí, no es el mismo generó? Mujica, ¿no? El Mujica aquel, nosotros, ¿cómo te puedo decir? Eran tiempos en que a él le gustaba andar con la 45 al cinto, eran tiempos en que hablábamos de revoluciones, nos mirábamos y cada uno se reconocía a sí mismo en el otro, ¿no? Pero ahora, 51 años después, no, eso no es así. Él ahora le enseña a los pobres a plantar flores para que después le vendan a los ricos. Se autodefine como un administrador del capitalismo, ¿no? Ahí al finalizar la película. O de lo que le dejan administrar, porque más bien debe de ser eso. A vos te rechinaron algunos puntos de vista ideológicos del discurso de Mujica. Tenemos alguna placa sobre datos históricos que se manejan en la película. Sí, frases polémicas también que dijo el expresidente José Mujica. La acción terminó, estamos hablando de lo que fue la toma de Pando, ¿no? La acción terminó con unos tomando cerveza y los otros presos, con algún herido que se curó, pero lo más importante es que a los días estábamos en la calle operando. Recordemos que hubo 5 personas fallecidas luego de este tema. Es insólito que Mujica haya descartado de su discurso todo lo que tiene que ver con las desapariciones forzosas, los asesinatos, las violaciones, la tortura. Como es insólito que se acuerde de que tomó una cerveza y no se acuerde de que ahí hubo 3 compañeros que quedaron muertos sobre el terreno y además Burgueño, que era un ciudadano, un incauto ciudadano que se metió en medio de una balacera y también quedó. Es decir, eso a él no lo afecta, las desapariciones no le afectan, la cerveza es lo que recuerda. Yo creo que eso es una forma de no romper los puentes que él tiene tendido con los tenientes de Artigas y que tiene tendido con algunos de los oficiales que están con Manini y Río. ¿Te dolió especialmente que se omitiera la muerte de tu hermano? La muerte de mi hermano y la muerte de Jorge Salerno y de Alfredo Cultelli, ¿no?
También tú mencionaste al civil a Burgueño y también está Enrique Fernández Díaz, que era policía, que también murió en la toma de Pando. Sí, yo ese dato no lo tengo muy claro. La verdad no lo tengo Bueno, muy claro. nosotros lo teníamos, pero bueno. Sí, Claro, también, pero omitió la también muerte hay de tu quienes- hermano en el Y relato. la de Burgueño Sí. también. Entonces, ¿por qué él recuerda que tomó una cerveza y no recuerda las muertes, no? ¿Qué te genera a vos eso? A mí me genera una gran bronca, ¿no? Una indignación muy grande. Aunque ya ahora ya lo puedo esperar, porque él ha tenido una forma de desvirtuar y de desalentar todo lo que sea lucha, ¿no? Y para eso se olvida de las cosas, no las nombra, o dice disparate, como en el caso del feminismo, en la cuestión de derechos humanos o en la defensa del medio ambiente. Sobre todo aquel que lucha, él le arroja una sombra de duda. Y bueno, En yo qué el sé. documental cabe la posibilidad de que haya partes del relato que hayan sido editadas y sacadas por el propio documentalista, o sea, que no haya caído la responsabilidad en Mujica, que quizá pueda haber nombrado cosas que después no fueron incluidas. No tenés oportunidad de conversarlo mano a mano, de cuestionar por qué ciertas cuestiones importantes de la historia reciente no están incluidas o sí. Pero que no estén incluidas esas cuestiones coincide con lo que él viene haciendo, ¿no? ¿A ti no te sorprende? No sorprende porque, mirá, yo siempre digo, él podría haber gobernado en este país como presidente a lo Salvador Allende, pero él eligió hacerlo a lo Valle, ¿no? Como José Valle Ordóñez, como Luis Valle, es decir, amortiguando, gobernando sin afectar la riqueza que tiene acumulada el 1%, permitiendo a los capitales extranjeros apoderarse de la tierra. Todo eso coincide. Él juega un papel que para mí, como para muchas y muchos compañeros, es un emblema de claudicación. Él lo dice claro. Hay una parte que habla de que toda su vida empezó cuando estaba de rehén en un calabozo. Nosotros tuvimos una experiencia muy diferente, ¿no? A él le tocó con Fernández Huidobro y con Rosenkopf, a mí me tocó, por suerte, con el bebé Sendik, Raúl Sendik Antonaccio, y con Julio Marenales, que eran dos viejos insufribles, que se peleaban todos los días, que nos obligaban a que nos dieran alguna palicita. Que pasamos 1 año y medio en una tentativa de fuga, que no se rindieron nunca, que no transaron nunca. Entonces, la experiencia que yo tengo, como en los años esos de rehén, la noche de los 12 años, que en realidad fueron 11, esa experiencia que yo tengo no tiene nada que ver con la que Mujica cada tanto relata o el ruso, ¿no? Perdón, ¿no era predecible de alguna manera cuando el Movimiento Nacional Tupamaros decide integrar la vida política del país, que se fuera dando esta moderación o transformación de la ideología hacia una convivencia democrática? Y bueno, después ni hablar que la carrera política de Mujica Menos lo termina catapultando como presidente. Pero digo, ¿era posible con la ideología de hace 50 años atrás poder ser el actor político que soy? Cada uno hace sus opciones, ¿no? Él tenía, como yo te digo, tenía esos elementos de cómo gobernó Allende, que durante su tiempo él creó las condiciones para que se organizaran las poblaciones periféricas de las ciudades, los cordones, los obreros, los cordones industriales, los campesinos, las comunidades mapuche. Y esa gente es la que hoy, medio siglo después, está luchando. Es decir, la educación que Allende abrió, la alfabetización política, como dice Fray Beto, que Allende hizo que la gente tuviera al aprender a organizarse, hoy todavía sobrevive. Mujica no quiere eso. Mujica no quiere que la gente conquiste su derecho.
prefiere decirle, yo les doy 1.500 ranchos mejorados. Que es lo Sí, que... en el documental muestran esa parte del plan Juntos, ¿no? Algunas viviendas que se pudieron construir y que le cambiaron la vida a algunas familias. Me quedo hay una parte Te que das cuenta que mencionaste. hay una escena que es patética en la cual una persona que fue favorecida con la casa del plan Junto mira como llueve y del lado de afuera están todos los ranchos. Es decir, Claro, ahí arañó. había una vivienda nueva, pero en realidad uno también se queda con la parte que tú decías, cómo Mujica está recortando un poquito la realidad y la está romantizando, o está romantizando el pasado reciente, cortando algunas consecuencias graves que tuvo el pasado reciente, como las muertes que estábamos mencionando de la toma de Pando. Tú dijiste, por ejemplo, o ligaste a Mujica con personas vinculadas a Manini Ríos. Sí. Que eso forma parte de estas alianzas que se formaron estando presos. ¿Cuando eran presos políticos? Uno de los datos estadísticos que salió cuando las elecciones, que alrededor del 24% de los votantes de Manini habían votado al PP antes, ¿no? En el 2014. ¿Y eso qué lectura le das? Esa lectura de que hay tanta confusión, ha sembrado tantas dudas que una persona prefiere votar a alguien que está en el extremo derecho del espectro y no a alguien que está en el extremo. Se supone que debería estar en el extremo izquierdo. Volviendo al documental, hay una frase que generó muchísima polémica, que en su momento fue publicado por Búsqueda ese mismo día, en donde se iba a dar a conocer el documental. A partir de allí, como que se suspendió al menos por unos días, no sabemos exactamente la causa. Le gusta la 45. Exactamente. Una frase que refleja un poco al Mujica que estabas pintando de esa Seguro. época. Es la cosa más linda entrar a un banco con una 45. Todo el mundo te respeta. Se ve que a veces tiene reminiscencia, pero no era lo más lindo. La verdad que haber usado las armas era una forma que uno tenía de hablar, de decir sus cosas, de hacer política. ¿Tú te arrepentís? No, yo no me arrepiento, no me arrepiento para nada. Aunque tuve hijos y no me puedo arrepentir como Mujica de que no tuvo hijos. Sí, y si nos venimos para acá en la historia, ¿cómo viste estas últimas elecciones? Que finalmente perdió el Frente Amplio, va a asumir la calle Pou el 1 de marzo. Tú participaste de una escena de intercambio ahí con Daniel Martínez, el candidato de... Y vino, yo estaba en casa viendo un partido de fútbol, Cerro que iba perdiendo con Peñarol, y me cayeron con todos los canales, con todos los periodistas. La verdad que no sé cuál era el objetivo de caer a mi casa. Así, lo que se me ocurrió en ese momento era mostrarle... Le señalaste la regasificadora que naufragó. Que todavía el está ahí, proyecto. ¿no? A pesar de que dijeron que le iban a sacar. Estamos repasando el momento. ¿Hubo falta de apoyo por Ah, parte eso de- sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, Ahí estábamos. hay que aprender de ciertos errores, eso es verdad. Pero también está viendo esto, que nos comprometimos. ¿Pero vos qué sentís que haya perdido el Frente Amplio? ¿Vos, por ejemplo, votaste al Frente? No, yo no lo voté, no. Yo creo que... ¿A quién votaste? A nadie. Creo que... Yo sigo pensando que... Perdón, ¿es la primera vez que no votas al frente? No, son varias veces ya. Votás en blanco. Desde el 2004 voto en blanco, sí. Yo creo que el Frente, también como Mujica, ha cambiado sus paradigmas. Y entonces la gente no se mueve solo por lo material, la gente no se mueve porque le construyan un rancho, la gente no se mueve porque haya consejo de salario. No es solamente por eso. La gente necesita creer en algo. Y cuando nació el Frente Amplio y cuando salimos de la dictadura, la gente creía en algo, creía que ese Frente Amplio iba a transformar la sociedad. Ese era el imaginario que tenía cuando veía. Cuando Tabaré ganó la intendencia de Montevideo, yo participé, ahí en La Teja todos creíamos que empezaba una historia nueva. Sí, vos fuiste edil incluso. Fui presidente de la Junta. Todos creíamos que iba a empezar ¿Y qué una fue historia cuáles fueron nueva. los primeros síntomas que te hicieron ser de los primeros desencantados del Frente Amplio? Cuando los primeros síntomas fue cuando los vendedores ambulantes desde el 18 de julio fueron desalojados y se empleó la fuerza para eso. Hubo uno al cual le partieron un brazo.
No sé si ustedes se acuerdan porque son muy jóvenes, pero yo No tanto. estaba ahí. ¿Qué expectativas? Era periodista en esa época claro. de Mate Amargo y estaba ahí. Sacamos la foto del director de inspección de la Intendencia, Ricardo Prato, cuando parecía Hitler, ¿no? Con una especie de una escapa negra ancha y la policía golpeando a los vendedores ambulantes. Jorge, ¿y qué expectativas tenés del gobierno entrante liderado por Lacalle Pou? No, ninguna, digo, no tengo ninguna expectativa. Yo creo que él va a hacer los mandados, como ha demostrado ahora en el caso de Venezuela. No protestó por la clara violación a los derechos humanos y el claro acto de terrorismo de los Estados Unidos al asesinar a Soleimani. No dijo nada, pero sí salió a defender a Guaidó ahora en estos últimos casos. Entonces él tiene unas posiciones determinadas desde el punto de vista ideológico, es una persona coherente. El que no es coherente es el que durante muchos años, y conquistó gente y conquistó corazones para cambiar una sociedad y después decide adaptarse a esa sociedad y convertirse en operador de las clases que dominan esa sociedad. Eso no es coherente. Pero ¿qué es lo que se debería hacer? Ir en contra de la realidad como es. En algún punto no es necesaria la flexibilidad para poder también contemplar los intereses de todos los sectores. Sí, por supuesto. Porque mencionabas a Allende, pero también haciendo, primero que es un presidente que terminó asesinado y los primeros cacerolazos de mujeres de clase media en Chile se dieron en contra del gobierno de Allende. Sí, pero ya te digo que los primeros cordones obreros organizaban cordones industriales. La gente de las poblaciones en Santiago, que todavía está organizada en comité de sin techo. Y Allende expropió 6,5 millones de hectáreas de tierra para repartirla. Es decir, esos hechos son los que hacen que el pueblo chileno durante 2 meses haya despertado, como ellos dicen. Como dicen, no son 30 pesos, son 30 años. En esos 30 años, antes de la dictadura, están los 3 años que gobernó Allende. Los dirigentes del Frente, los 3 principales caudillos, Astori, Tabaré y el Pepe, no quieren eso. Es una opción que ellos hicieron. Viva la cara de ellos. La mía es distinta, es más parecida a la de Allende. Bueno, y hablando de caras distintas y versiones distintas también de la historia, este es el último libro de Jorge Zabalza, La leyenda insurgente, donde crees necesario hacer una revisión de la versión oficial, por lo menos, de la historia reciente. Sí, cambiamos de tema. Es que ya te tenemos que despedir, pero bueno, Sí, no bueno, queríamos colgamos con los otros temas. dejar de anunciar que obviamente que está a la venta tu libro y que plantea varias de estas cuestiones sobre la mesa, ¿no? Claro, lo que pasa es que la historia oficial nuestra oculta la realidad social del escenario que había al norte del Río Negro, que era de poblaciones guaraní que habían sido reducidas en las misiones jesuíticas. Esa es la realidad. Las estancias, los campos, por eso todo el nomenclátor del campo es guaraní, no es en español ni en portugués, es guaraní. Y la revolución artiguista, en mi manera de entender las cosas, que comenzó siendo parte del movimiento de Mayo de Buenos Aires, comenzó como una guerra civil entre los españoles que habían nacido acá en América y los españoles que venían de Europa, entre padres y hijos, en una palabra. Pero luego, en 1815, por toda una historia personal de Artigas y donde sigo a Carlos Maggi,
por toda una historia de la realidad de la banda oriental, la revolución se convirtió en misionera, en una revolución de las poblaciones originarias. Por eso Artigas se fue al norte, no se quedó. Cuando invadieron los portugueses por Rocha, no se quedó a defender a Montevideo, sino que se fue al norte con lo suyo. Guaraní, charrúa, guaycurúes. Tenemos algunos mensajes de la gente, la verdad nos están llegando muchísimos mensajes de todo tipo y color, imagínense. ¿Qué genera esa balsa? Esto es impresionante. 094-029-034. Bueno, nos escribe Juan, el que nace comunista como yo muere comunista, pase lo que pase, y abrazo la bandera del Frente Amplio con respecto a lo que está diciendo el invitado. Dice, yo no fui detenido, pero sí fui correteado en su momento. Muy bien. Zabalza, un genio, cómo desenmascaró al Pepe, clase de historia tendría que dar Beatriz de las Piedras. También te saluda por acá y seguimos recibiendo un montón de mensajes. Nefasta la época de los Tupamaros, también nos están escribiendo. ¿Qué te genera la conciencia externa que hay del expresidente Mujica? Como también acá estaban hablando de desenmascaró, como si hubiese una suerte de ideal de Mujica desde el exterior. Sí, yo creo que él, bueno, que mucha gente aplaude ese viraje de él. Es decir, que eso que yo digo que él es el emblema de la claudicación, cae muy bien en Europa. Es decir, cae muy bien en ese medio que hoy está Pedro Sánchez del PSOE, está Iglesias de Podemos, Unidas Podemos, que es un progresismo que también piensa a lo Valle. Los europeos piensan a lo Valle, piensan como Valle. Rascar un poquito la realidad sin tocar los intereses del 1% que son los dueños del país y permitiendo que los grandes capitales financieros nos ahorquen como nos están ahorcando. Por ejemplo, Mujica ahí en la película dice, se le escapa a él y también al ruso Rosenkov, que no hay un robo más grande que el que funda un banco. Ese es el ladrón más grande. Y dice, el sistema bancario es la quinta esencia, es el destilado del capitalismo. ¿Y no fue Mujica el que promulgó la ley de inclusión financiera que favorece precisamente el negocio de los bancos y hace que los bancos nos incluyan a todos para cobrarnos la administración de nuestras cuentas? ¿No es eso? Y bueno, entonces ahí tiene. Él puede decir una cosa que la dijo antes y ahora actúa en sentido contrario, completamente contrario. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Zabalza, por habernos acompañado en esta jornada a analizar como decíamos, el documental. Finalmente estrenado documental de Kusturica sobre Mujica y para, bueno, obviamente poner sobre la mesa estos temas polémicos y la revisión histórica. Kusturica estaba enamorado del Pepe, ¿no? Claro. Se le nota en la película. Bastante encantado. No, seguro, es eso. Está bien. Quizá también Se quedó por esa parte, quizá el fue enamoramiento. recortando también hacia un documental que presentara su propia imagen sobre Mujica, Y ¿no? también lo cierto Claro, es que lógico. a nivel internacional la figura de Mujica sigue generando mucho encantamiento, ¿no? Sí, sigue. Es innegable eso. Y también sin el sistema bancario está difícil una estrella gobernar de en rock. este mundo, ¿no? En un punto, como digo, ya que estábamos con las conclusiones, ¿no? También en un punto gobernar sin un sistema bancario debe ser difícil. No, por Ahí. supuesto que tiene que haber. Gracias, muy Jorge. discutible. Jorge, le vamos a dar paso a nuestra otra invitada, que es de la casa, porque vamos a hablar de